Aragón, tierra de vino y talento, es la nueva estrategia del Gobierno autonómico para poner en valor a los profesionales del sector. A través de plataformas online se darán a conocer proyectos de reconocido prestigio nacional e internacional. Hoy hemos visitado uno de ellos, un viñedo artesano y sostenible con siglos de historia. Sus botellas solo se sirven en los restaurantes más exclusivos de países de todo el mundo. Quédense con esta imagen idílica porque estamos en los viñedos más antiguos de la península ibérica. Y sí, estamos en Aragón, en nuestra tierra, en la comarca de Valdejalón, en la localidad de Alpartir. La gente más humilde del pueblo comenzó a cultivarlos en 1808 y 200 años después, estos viñedos que ven que estamos pisando han logrado introducirse en la lista de vinos mejores puntuados del mundo, la lista Parker. Y este aragonés es quien lo ha conseguido. Posee el título de Master of Wine, algo así como un sabio del vino. Solo hay 4 en España y 368 en todo el mundo. Por sus botellas se pagan más de 600 euros en los mejores restaurantes con estrella Michelin de muchos países. Con más notas a laurel, a tomillo, a hoja de té, a flores, y ningún vino sabe como este. Entonces, para nosotros es uno de esos pequeños viñedos excepcionales que existen en el mundo y que hay que enseñar. Y en ello está el Gobierno de Aragón. Quiere dar a conocer el talento que hay en el sector vitivinícola. Vamos a trabajar con ellos, a conocer bien su trayectoria y en qué están trabajando y han trabajado para llegar donde han llegado, y así ponemos en valor nuestro territorio. También se va a poner en marcha una plataforma de formación online en la que cabrán proyectos como este. Se llamará Aragón Wine Expert.